8 de demonología. Estamos aquí en la iglesia, gracias a los hermanos que nos acompañan aquí presencial y los que nos siguen en las redes. Hacemos una oración, damos comienzo ya en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar aquí junto a mis hermanos, estar aprendiendo de tu palabra, conociendo más de ti. Señor, pidiendo tu guía, tu dirección, pidiendo, Señor amado, que tú seas quien ilumine nuestras palabras, nuestros pensamientos y podamos, Señor, seguir comprendiendo y aprendiendo más de ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Clase número 18. Bueno, seguimos los deseos de la carne porque los que tienen la copia o los que recibieron el material, dentro del ítem número 19, estaba también las emociones y los sentimientos, ¿sí? Por eso seguimos acá en el ítem número 19. Si llegamos hoy pasaremos ya al 20. Dentro del mismo ítem 19 estaban las emociones y los sentimientos, son un blanco fácil para los demonios, ¿sí? Vamos para eso a leer una palabra y también comprender qué son las emociones. ¿Alguno tiene algo, un sentido, un conocimiento qué son las emociones? Alegría, tristeza son parte de la emoción, de las emociones del hombre. ¿Y los sentimientos? La diferencia es cuando en el mundo decimos, o los chicos dicen acá, aguanta emoción. ¿Qué le dicen? Es algo pasajero la emoción. Es lo que sentís en ese momento, no es duradero. El sentimiento tiene que ver con la emoción, pero es más duradero que la emoción. ¿Sí? Esas son las diferencias, emociones y sentimientos, que tiene que ver con las mismas cosas, nada más que cuando uno siente más o por más tiempo que cuando se emociona. Cuando uno se emociona, llora, ríe, se entristece, emoción, pero es por un tiempo. Ahora cuando uno siente tristeza, gente que ha sentido tristeza, se deprime, está por más tiempo. Cuando uno siente gozo, está gozoso, tiene el gozo en el corazón, es distinto, es más duradero que una alegría. Yo he dado un estudio sobre el gozo, decía a los hermanos que una de las definiciones que a mí me gustó es que el gozo significa la fuente de la alegría. Una de las definiciones es eso, que el gozo es fuente, ¿sí? Y la alegría es pasajera. La alegría es cuando cobramos el sueldo y a los 2 días tenemos que ir a pagar las cuentas, ir al mercado y a los 3 días se te terminó. Ya se acabó la alegría, eso es la alegría. Es más pasajero. Esa es la emoción, perdón, es pasajero, ¿sí? Es tiempo más corto. ¿Se entendió la diferencia entre eso? Que están conectadas entre sí, no quiere decir que sean diferentes, están conectadas, porque sienten lo mismo. El que tiene gozo, tiene alegría. El que tiene paz en el corazón, se nota, es paciente, es tranquilo, están comunicadas entre sí. Se supone que el sentimiento es más duradero. Las emociones son pasajeras, las emociones parece que se enamora de uno y pasa un tiempito y se enamoró de otro y se enamoró de otra, y eso es emoción. Cuando siente un verdadero amor, es duradero ese sentimiento. Y vamos a ver hoy ¿por qué es un blanco fácil para el enemigo? Utiliza esas emociones para él mismo ingresar los demonios, el diablo, y a veces apartarnos de las cosas de Dios, alejarnos del camino de la verdad. Eso hace él, ¿no? Y utiliza en las emociones del ser humano. Vamos ya, ¿se entendió? Es pasajero la emoción, el sentimiento es un poco más duradero. Enojo, culpa, también son duraderos. Libro de los Hechos, vamos a ver ahí una pareja muy conocida, donde
La iglesia estaba haciendo una revolución, la iglesia estaba creciendo, la iglesia avanzaba, y ahí había un matrimonio que se dejó llevar por las emociones o por los sentimientos, y le dio lugar al diablo. Libro de los Hechos, capítulo... Ananías y Zafira, ¿la conoce? Amén. ¿Y qué capítulo entonces? 5. ¿Sabe qué significa Ananías? Es un dato, una curiosidad. ¿Sabe qué significa Ananías? En hebreo, Jehová ha mostrado un favor, o Dios ha sido bondadoso. ¿Cuánto Ananías había? ¿Conoce otro Ananías? Sí. ¿Quién, hermano? El de Pablo, allá cuando le puso la mano. El profeta que fue a orar por el apóstol Pablo para que recobrara la vista. ¿Hay otro Ananías? Sí. Ese ya es demasiado, un sacerdote, no importa. Nada, son unos datos de curiosidad. ¿Y Zafira? Pero está cerca, mira. Zafira. ¿Cuántos se quisieran cambiar el nombre a Zafira? Hermosa. Zafira. Un dato de curiosidad nada más que me llamó la atención. Leemos libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Sigo? Hasta el 4, hermano. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. ¿Por qué llenó allá Satanás tu corazón? Tocó los sentimientos, tocó las emociones. ¿Qué estaba pasando ahí en la iglesia? ¿No? La iglesia iba creciendo, todos estaban vendiendo sus propiedades, estaban en un amor, en una misma comunión. Dice que había mucha gente que vendía sus propiedades porque había gente que necesitaba. Y la iglesia iba creciendo, de a miles crecía la iglesia, pasos agigantados. Y parece que ahí había un matrimonio, pero que no estaba tan espiritual, Ananías y Zafira, que le dijo: che, vamos, todos hacen y nosotros no hacemos. Vamos a tener que hacer algo. Y tenían una propiedad donde dice que la vendieron. Pero no trajeron como lo otro, no fueron sinceros. Pedro le decía: si era de ustedes, no vendiéndola o vendiéndola, era de ustedes. No tenían por qué mentir. ¿Qué es lo que había pasado? Satanás había llenado su corazón en la emoción, en los sentimientos. Todos lo hacen, todos lloran. Yo también voy a llorar algo porque si no quedo como un duro. Todos colaboran, todos están, o si no... Pero el corazón está, Satanás, no estaban convertidos, no lo hacían de corazón. Tal es así que retuvieron una parte del dinero. Y Pedro le dice: si era de ustedes, ¿por qué tenían que venir a mentir, a mostrar algo que no es? Eso era lo que pasaba. Gracias a Dios que hoy no pasa eso, ¿no? ¿Cuántos saldríamos con la pata para adelante? ¿Cuántas hermosas y cuántos saldríamos con las patas para adelante, no? Sí. Fuera como la iglesia crecía y Dios usando a su siervo, en este caso el apóstol Pedro, el Espíritu Santo revelando lo que había en su corazón.
Tal es así que primero sale el esposo y después sale la esposa que ni se había enterado, ni tuvo tiempo de llorarlo al marido, que ni se enteró y que vino después ella también con el mismo verso, con la misma mentira, y también allá le sacaron con las patitas para adelante. No, Satanás había llenado su corazón, por eso las emociones son en blanco fácil, te pueden traicionar y Satanás puede llenar tu corazón. Ellos retuvieron, cuando cobraron el dinero vieron que era mucho y dijeron, me parece que la iglesia no necesita tanto. Si el otro hermano da, si el otro hermano ofrenda, ¿no? Y retuvieron y se arrepintieron de dar tanto y mintieron. Satanás había llenado su corazón en las emociones, en los sentimientos de ellos. Satanás había llenado su corazón. Seguimos, Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Amén. A causa de las fornicaciones, los deseos de la carne, los deseos sexuales, a causa de las emociones, como hoy pasa en el mundo, las relaciones sexuales casuales, como pasa en todo el mundo, y tenemos que luchar y estamos luchando para que eso no pase dentro de la iglesia, ¿no? Ahora el apóstol escribía a Corintio, a la iglesia que estaba en Corinto, y le decía, se ve que le habían preguntado, ¿qué hacemos con este tema? ¿Qué está pasando? Y él le dice, a causa de las fornicaciones, que se casen, que cada uno tenga su propia mujer y tenga su propio marido, y no tenga que andar pecando en el mundo, ¿sí? Los deseos, que es natural. Yo cuando hablo con los jóvenes digo, es natural que desees a una chica, es natural que una chica desee un varón. Son los deseos naturales que Dios lo creó y lo formó. Lo antinatural, ¿qué es? Hombre con hombre, mujer con mujer, como hoy está pasando afuera en el mundo. Ahora a causa, él decía, de las emociones, lo pasajero, a causa de esto que sucede, voy a probar primero, el mundo es así, el mundo está 10 años de novio, pero conviviendo, teniendo relaciones, estando acá, viviendo en casas separadas, eso es lo que hace el mundo, prueba, y después si se cansa, está con uno, está con otro, ¿no? Esto es lo que pasa en el mundo, y parece que estaba entrando en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo dice, a causa de eso, que cada uno tenga su propia mujer, su propio marido. ¿Para qué? Para ir en contra del pecado, en contra de las tentaciones, en contra de los deseos del mundo, ¿sí? Eso porque es un blanco fácil. ¿Cuánto terminan cayendo? ¿Cuánto terminan en el mundo? Porque, bueno, los deseos, la carne es débil, dice por ahí uno, y terminan cayendo y terminan a veces arruinando sus vidas, criando hijos solos o solas, y vienen de esa manera. Que vuelvan a Cristo, se arrepientan, Dios hace todo nuevo. El Señor dice que cuando se arrepienten, ¿no? Y se humillan y se apartan del pecado. El tema es cuando a veces dentro de la iglesia quieren seguir con el mismo método o quieren seguir de la misma manera. Esto sucede. Entonces el apóstol decía, a causa de todo esto, cásense y que cada uno tenga su propia mujer y su propio marido. Eso decía el apóstol. Mire, 2 de Corintios también 7:1. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Limpiémonos, que nuestro pensamiento, nuestro espíritu, todo aquello que contamina. ¿Por qué? Porque los deseos están en el mundo. A veces entran en la iglesia. El apóstol Pablo estaba hablando ahí de los yugos desiguales. No puede haber yugo desigual, decía él. Cristo no tiene comunión con Belial,
La luz no tiene comunión con las tinieblas. ¿Y qué es lo que hoy está pasando dentro de las iglesias? Mirando hacia afuera, mirando hacia el mundo, porque en el mundo hay un chico más lindo, una chica más linda, porque en el mundo parece que le va mejor, parece que tiene más, y está llenando a veces nuestro corazón las cosas del mundo que contaminan y que nos alejan de Dios. ¿No? Yo le suelo decir a los jóvenes o cuando enseño para los matrimonios, les digo, mire, la belleza se termina, lo lindo se pasa, el pelo se cambia de color, el cuero se arruga, los dientes se caen, y esto no puede ser cuando son emociones nada más, sino que tiene que haber un sentimiento de amor. Tiene que haber un sentimiento de pasión. Y hoy, ¿qué dicen? Se me acabó el amor. O ya no hay más amor. Porque se puso vieja o porque se puso viejo. Porque hoy pasa de los dos lados. Yo siempre dije que en el camino del Señor voy aprendiendo tantas cosas y voy conociendo tanto que no sabía, que no conocía que había. Porque siempre hablamos de los viejos verdes. De los viejos que se hacen los pibes, de los viejos que buscan mujeres más jóvenes, pero a mí me tocó en una de nuestros anexos ir y una señora de unos 70 y pico de años llamarme aparte porque estaba enojada porque sus hijos no le dejaban tener una pareja. ¿Qué? Le decía yo, me sorprende, ¿qué quiere? 77 años, sin diente. A gata venía, hacía 6 meses había muerto el marido. Le digo, ¿y usted quiere una...? Eso me está diciendo, porque no le entendía, hablaba medio... Quiere tener una pareja, pero deje, mujer, vaya, cásese con Cristo, deje. No aprendió todavía, le decía. ¿No? Que el hombre, en la humanidad, el hombre en general, hombre, mujer, es duro, ¿no? Pero... yo digo, no entiende, ¿no? De los fracasos, no entiende de lo que uno vivió y no aprende de eso. No, por eso hoy digo que no es solo hombre, sino que hombres y mujeres pasa esto. Y nosotros tenemos que luchar por eso. Yo le digo a los hermanos que tienen que luchar por ese amor, tienen que cultivar ese amor, porque cuando uno se casa con su príncipe azul, ¿no? Nadie se casó con su príncipe azul. Decía amén, por lo menos vos, mi esposa. Amén. Por lo menos. ¿Y alguno se casó con su princesa? Yo me casé con mi princesa. Amén, dijo ahí también. Pero a veces las princesas se convierten en... ¿Y los príncipes azules? Y bueno, pero eso pasa en la convivencia, eso pasa cuando uno, en el matrimonio, y uno tiene que estar preparado para eso, así que prepárense los jóvenes que se quieren casar, esto va en el matrimonio, esto va, es algo natural, ¿sí? Nosotros cuando tenemos ya la foto cuando nos casamos en el living y cada vez que paso, miro y me agarra una tristeza, ¿no? Digo, eso éramos. ¿Qué nos pasó? Ahora somos más hermosos todavía. Ah, esa no la tenían, Pensaban que iba a decir otra cosa. ¿No? Pero así tiene que ser, ahora estamos más lindos. ¿No? Eso tiene que haber en el matrimonio cristiano, cultivar, porque el mundo ve lo malo, el mundo ve que te envejeces, el mundo ve que vienen los años, el mundo, y eso es lo que señalaría, es que los matrimonios hoy se divorcien, se separen, o busquen otro lado, estén mirando otras cosas, cuando tiene que cultivar en el matrimonio, todo, los días se tiene que cultivar eso, decir, hoy estás más linda, gorda, aunque me tenga que estirar más para abrazarte, Yo le digo, señora, estás linda, ella me dice, sí, vos también estás lindo, sí, ya lo sé, le digo yo. No, mentira. No, un chiste. ¿No? Y así nos vamos cultivando
Vamos cultivando el amor, la pasión. ¿Para qué? Para no contaminarnos con el mundo. ¿Qué hace el mundo? El mundo va para otro lado. Dice, escuchaba a un psicólogo el otro día que decía que el secreto de las parejas es tener relaciones extramatrimoniales. Tener de los dos lados, ¿no? De la mujer por su lado y del hombre por su lado. Eso te hace que el matrimonio es una gran mentira, algo diabólico, que eso ha entrado en la humanidad y quiere entrar en la iglesia, y quiere entrar en el pueblo de Dios, por el cual nosotros debemos luchar. Si su marido no le dice que está hermosa, usted créase que es hermosa. Yo le digo a las hermanas, a los hermanos, si su mujer no le dice que usted es lindo, créase lindo, quiérase. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y somos únicos. Usted es único, yo soy único y todos somos únicos, un solo ADN. Y fuimos hechos, aunque el cuerpo se envejece, el cuerpo se arruga. Hoy la humanidad quiere cambiar todo eso, no sabe. Escuchaba que algo que los hombres están invirtiendo tanto es en querer que el cuerpo no envejezca, no se ponga viejo, quieren frenar eso y no lo pueden. Intentan con cirugía, con siliconas, con tantos productos, pero no se puede frenar eso, porque por afuera usted la ve, parece una piba, pero por dentro los órganos, el interior, los huesos, no es lo mismo. No pueden sostener tanta silicona, tanta operación, y cuántos casos ha pasado de que han muerto, ¿no? Por tantas esas cosas que a veces quieren mantener su belleza o se preocupan por su belleza, y terminan muriendo, jóvenes a veces, ¿no? Pero eso decía el apóstol Pablo: nosotros, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. El hijo de Dios, la hija de Dios se valora por lo que es, cuida lo que Dios le dio, tiene que cuidar, retener lo que Dios le dio, de ambos lados cuando se trata de un matrimonio. Y los que se van a casar tienen que ir aprendiendo esto, que tienen que ir valorándose, porque yo siempre enseño y digo, ¿no? Que no es que somos lo más hermoso. Yo tengo un hermano allá, congrega conmigo, un hermano ya de edad, más de 60 años, y venía el otro día y decía: usted sabe, pastor, que se me tira encima, una mujer. Pero yo me acuerdo de lo que usted dice. No es que somos lindos, es que el diablo lo que quiere es destruirnos. El diablo lo que quiere es llevarnos al pecado, a destruir nuestra vida espiritual. A un hermano avanzado de edad, pero que está solo, está separado hace muchos años, y él trabaja y se cuida y se guarda, porque dice: no, tanto me costó estar en la iglesia, tanto me costó estar acá, y no voy a dejar así nomás por cualquier cosa. Pero el diablo va a las emociones, va a los sentimientos, va a lo que uno quiere, ¿no? Esto pasa en la humanidad, pasa en el mundo entero, y nosotros debemos cuidar eso, que no se enfríe, que no se apague eso, ¿no? Y no desear las cosas del mundo, ¿no? Todavía, cuando éramos jóvenes, bueno, alguno deseaba aquella famosa, aquel famoso, soñaba con ese, o con ese cantante, o con esa cantante, y soñaba con eso. Yo le digo, cuando se casan, ese es su amor imposible. Ese es su amor, ¿no? Porque eso es lo que te va a hacer perdurar en la vida cristiana, y eso tiene que haber un sentimiento, y el diablo viene por los sentimientos, viene a hacer tocar que se enfríe el amor, que se enfríe la pasión, el deseo de estar juntos, las ganas de estar juntos. A eso viene el diablo. Así que si algo está pasando así, usted ya sabe, no se contamine, luche por eso, porque para ser perfeccionado en la santidad y el temor de Dios, decía el apóstol Pablo, ¿no? Y hablaba del yugo desigual, que los jóvenes no estén mirando el mundo, que no estén mirando allá aquella mujer, aquel hombre en el mundo, porque es yugo desigual. Dios no aprueba el yugo desigual. Yo le decía estos días, escuchaba a un pastor que él decía, hablando sobre el yugo desigual, ¿no? Se casa con un impío, o con una impía, o se casa con un incrédulo, una incrédula. ¿Son hijos de quién? El impío, el incrédulo. ¿Qué dice la Biblia? Hijos de Satanás.
mire qué suegro se va a llevar. ¿Eh? Mire qué suegro o qué se va a llevar, y si lo tiene que ir a visitar, si lo quiere, capaz que lo vaya a visitar. ¿No? Entonces, no mire yugo desigual, espere en Dios, confíe en Dios, ore. Aquellos jóvenes que están orando por un compañero, por una compañera, esperen en Dios, oren, porque el yugo desigual no prospera, no avanza. Y acá tenemos hermanos o hermanas que le ha pasado, y bueno, el apóstol Pablo dice: no se separe ahora, porque lo que aconsejan hoy en las iglesias es, bueno, tener un esposo que no sirva a Dios, una esposa que no sirva a Dios, cambia, Dios te va a dar algo nuevo. Una cristiana, alguien que sirva a Dios. Así están enseñando hoy las iglesias. No, si no quiere servir a Dios, él no quiere venir, no. Y el apóstol Pablo dice: si tiene marido incrédulo, mujer incrédula, no se separe. Ore por él. Y con el ejemplo va a ganar a su esposo o su esposa, lo que sea, como una mujer cristiana, como un hombre cristiano. Seguimos. Al apóstol Pedro le jugó en contra en las emociones y dio lugar a Satanás también. ¿Qué le tocó a él? El orgullo. Muchas veces lo hemos estudiado acá, lo hemos visto, pero vamos a leer ese versículo de Marcos, capítulo 8, versículo 33, que también el diablo fue a su emoción. Libro de Marcos, capítulo 8, versículo 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, si no le jugó en contra su emoción. ¿Por qué estaba emocionado Pedro? ¿Por qué? Porque el Señor dijo: ¿quién dice los hombres que soy? Y le dijeron lo que los hombres decían: ¿y ustedes qué creen? Y Pedro le dijo: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo: bien, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está allá en los cielos. ¡Wow! ¿No? ¡Qué lindo! ¿Cómo Dios te usa? ¿Cómo Dios? ¿Qué palabra? Me decían los hermanos, me dicen: ¿cómo Dios le usa? ¿Cómo Dios le...? Y yo le decía, estuve en los hermanos del sur, 2 cultos, y bueno, gloria a Dios, alaban a Dios. Y no se quiere venir para acá, me decían los hermanos Juan, que mire. ¿Se quieren venir para acá? Le digo: me vengo para acá, en 1 o 2 semanas me están echándole. 2 cultos, me aguantan, 3 me aguantan, le digo, porque bueno, viajé 2.800 kilómetros y no le fui a llevar prosperidad y bendición. Fui a llevar palabra, enseñanza. Bueno, los hermanos estaban contentos, porque no escuchaban, pero los de acá no quieren ni que nos den a predicar a veces. No, ellos no, dice. Por eso traemos algo nuevo, algo que motive, y los hermanos contentos, alaban a Dios. Nosotros pasamos, hermano Mario le quiere sacar un gloria a Dios y no sale. Siempre que pasa, hermanos, están serios los hermanos. Porque le quiere sacar una sonrisa, un gloria a Dios, una aleluya, pero claro, como somos siempre los mismos, dice, pero cuando viene otro, los hermanos alaban a Dios, Dios les bendiga. Gloria a Dios, seguimos. Le tocó el orgullo, ¿no? Como le pasó a muchos, le pasó a Saúl, le pasó al rey Usías. ¿Conocen al rey Usías? ¡Qué silencio! Un hombre que Dios usaba, Dios lo levantó, un gran rey poderoso. Él inventó armas de guerra que no había en esa época, entonces fue creciendo. Dios dice que lo puso allá en alto y su fama recorría, y se escuchaban por todos lados la fama. ¿Quieren leer un poquito sobre él? Vamos al libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. También le pasó como a Pedro, le tocó el diablo las emociones. Le tocó allá, segundo libro de Crónicas, y el hombre que es tan inexperto, y el hombre que se la cree, aquel que se la cree que se la sabe todo, ya está,
Esto juega muchas veces en contra a nosotros, pastores o siervos de Dios o maestros, porque saben tanto de Biblia, estudian tanto la Biblia y que a veces nada pasa nada, no es así, no es tan así, ¿no? Y el diablo entra en el corazón. Esto le pasó a Pedro, un apóstol del Señor, le pasó a este rey, le pasó a muchos, le pasó a Sansón. Sansón era un juez de Israel, Dios lo había levantado, pero él que no pasa nada. Empezó a jugar con el pecado, empezó a jugar con Dalila, se recostaba sobre la rodilla de Dalila y le preguntó una vez, le preguntó 2 veces, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu forma? Y nada. Pero llegó que le tocó lo más íntimo, le tocó la emoción, le tocó la carne y le terminó diciendo cuál era su secreto. ¿Y qué pasó? Terminó muriendo ciego, encadenado. Ese era Sansón. Segunda de Crónicas, dije, 26, capítulo 26, versículos 5 y 8. Del 5 al 8, perdón. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Amén. Es como Dios lo usaba. Es algo maravilloso, entendido en visiones de Dios, el rey Usías. Desde cuando murió, lo único que nosotros sabemos del rey Usías, porque cantamos, el día que el rey Usías murió, se le apareció en visión a Isaías. ¿No? Cuando el rey Usías murió. Este es el mismo, este es el rey que iba a morir y después iba a venir el llamamiento de Isaías. Dios lo usó grandemente, su fama recorría por todos lados. Pero yo voy a leer el versículo 16, mire. Mas cuando ya era fuerte, ya era poderoso, ya era grande, ya sabía todo, Dios le mostraba en visión, Dios hablaba con él. Y dice allá, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mire usted lo que hace el orgullo, porque ahí entra el diablo. Usted sabe que eso fue lo que pasó con el diablo, con Satanás, allá en el cielo. Se enalteció su orgullo, dijo yo voy a ser igual a Dios, quiero tener lo que Dios tiene, y eso fue lo que le hizo caer para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de los inciensos. Se tomaba atrevimiento, se tomó, porque él era tan grande, Dios lo usaba. Pero ese no era el trabajo de él. En el templo solo entraban los sacerdotes. La ley era que solamente los sacerdotes podían quemar esos perfumes, esas hierbas, el incienso, solamente los sacerdotes. Y él se enalteció, creció en orgullo, pero para su ruina. Algo que no tenemos que cuidar como siervos de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, es luchar contra el orgullo. Yo acá valoro, yo le hago chiste a las hermanas, pero valoro porque digo, acá son mayores mujeres, incluso creo que en las redes sociales son más mujeres que hombres, porque el orgullo le ataca mucho al hombre. El hombre ya sabe, el hombre estudia, que dice, ¿no? Ya sabe, no tiene que aprender tanto, ya conoce. Y entonces parece que la mujer parece que la que no sabe. Pero yo miro y cada vez oro más al Señor y digo, Señor, ¿no será que está pasando en los tiempos de Débora, no? Va a llegar el día que no se van a hallar hombres, porque los hombres hoy, miramos acá personalmente y en las redes, creo que es así. Yo no tengo las redes, pero creo que, o por lo menos los cuestionarios que a mí me llegan son de hermanas, más que de hombres, ¿no? Hay 2, 3 hombres que a veces llegan, pero después de las redes sociales, todos los nombres que la secretaria me pasa son de hermanas, mujeres.
No hay tanto, porque el orgullo entra más en el corazón del hombre. Hay mujeres orgullosas también, pero el hombre es más orgulloso. El hombre conoce más, ya sabe que la mujer no le diga nada, yo ya sé. Cállate, yo sé cómo hacer las cosas. Y le sale todo al revés, ¿no? Y la mujer le está mirando ahí. Andate porque me pone nervioso. No digas nada, ¿no? Porque ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta que le digan algo mientras está atrás y no sale las cosas como uno pensaba, ¿no? Y encima tu mujer te dijo que no era así. ¿Viste? Mejor le toca allá, ¿no? El orgullo del hombre. Bueno, a veces el orgullo es para ruina. Fue en el principio, fue lo que pasó en el cielo. Fue para ruina. De Satanás y ángeles que arrastró y todo lo que estamos viendo y estudiando, ¿no? Todo lo que pasa, el orgullo. Y bueno, le pasó a Sansón, pasó a muchos siervos de Dios que se llenan de orgullo. Y el apóstol Pablo enseñaba que los ministros, por esta causa, no debía ser un neófito. ¿No? El apóstol Pablo decía eso, que los ministros no debían ser un neófito a causa de esto. ¿Por qué? Porque podían caer en condenación. ¿Qué significa un neófito? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿No? Un nuevo. Pero no escuché, ¿qué dijeron? Ahora dijeron por ahí, no sé, ¿dónde dicen? Por abajo dicen. Ah, ¿viste que era así? Dice, no sé. Pero no escuchaba, yo no sé qué escuchaba. Un neófito significa un recién plantado, un recién convertido, un nuevo. Eso es el neófito. Y mire lo que decía el apóstol Pablo, libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6. No un neófito, hablando de los obispos, ¿no? Los siervos de Dios, los líderes. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por eso el apóstol le enseñaba a Timoteo y le decía, fíjate, aquellos hombres que vas a apartar, y le daba unas ciertas condiciones, y una de esas condiciones era que no sea un neófito, que no sea un nuevo, un recién convertido, que no le dé lugar a esa clase porque estaba más, es nuevo, no conocía tantas cosas, no conocía la palabra, y el diablo está al acecho. Y el diablo le iba a llenar su corazón, por eso él le decía que no tenía que ser un neófito, porque se envanece. ¿Qué significa envanecer? Inflarse, significa arrogante, significa engreído, soberbia, altivez, orgullo, altanería. Todo eso, que los neófitos, los nuevos, estaban ahí, el diablo estaba contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios los empieza a usar un poquito y ya. Esto le pasó a Moisés y allá con sus propios hermanos, con Aarón y con María. Porque primero se habían enojado por la mujer que había tomado, una mujer de color. Se habían enojado, pero después ya empezaron por el ministerio. Porque decían, ¿será que Dios no va a hablar con nosotros como habla con Él? Ya estaban más para el ministerio, ya estaban más para ser pastor, ya estaban más para... ¿será que no me pueden dar ministerio a mí? ¿Será que ya estaban para eso, ¿no? Y Dios, el que conocía el corazón, el que estaba escuchando, dijo, no, ¿saben qué? Con ustedes solamente voy a hablar por profeta. Ahora con mi siervo Moisés yo voy a hablar cara a cara. Decía Dios, ¿no? Porque Dios puso cada uno en su lugar. Y a veces uno quiere ser más de lo que es, donde Dios te puso. Yo le enseño a los hermanos, donde Dios te puso, cuida ese lugar, amá ese lugar y deja que Dios solo te va a dar crecimiento. Dios solo da el crecimiento. Seguimos. Tengo 10 minutos todavía, seguimos. Ahí en Primera de Timoteo, donde estábamos, Primera de Timoteo 19, capítulo 1, 19 y 20. 1. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos,
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos estaban en la iglesia, eran cristianos, estaban en el buen camino, pero naufragaron en la fe. ¿Qué quiere decir? Se corrompieron, se volvieron los primeros a los apóstatas, aquellos que negaron la fe. ¿Conoce algo de este Himeneo, Alejandro? Medio poco, ¿no? Bueno, no hay mucho sobre ellos. Hay solamente dos versículos que lo mencionan. Alejandro, algunos estudiosos creen que fue él, carcelero. Creen que fue él. No se sabe si fue, pero creen que fue el carcelero. Dice que lo hostigaba, Pablo le perseguía. Siempre le estaba, y él cuando le escribe en la segunda carta a Timoteo le dice, tené cuidado de este Alejandro, el que lo tenía mal parece, lo perseguía, se supone. Pero el otro Himeneo hay algo más claro, porque parece como que le dio lugar a los falsos maestros, a que llenen su corazón, a decir, vení acá, el pastor Sergio no te da ministerio, yo te doy ministerio. Yo te doy cargo, pero empezaba a enseñar estas cosas y comenzaban a enseñar cosas erróneas. ¿Dónde está otra vez Himeneo? Sí, demasiado, ¿no? Segunda de Timoteo, de vuelta a la hoja ahí, segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 15. Procura, 2 de Timoteo 2, 15. 15 y 16, sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ese Himeneo es el mismo que él dice que naufragaron en la fe, por lo cuanto los entregó a Satanás. Porque empezaban a enseñar, si usted lee otros versículos, enseñaban que ya la resurrección había pasado, ya está. Ya Cristo y se terminó. Empezaban a enseñar otra doctrina. Estos eran falsos maestros. Dice el versículo 18 que desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Enseñaban otra doctrina, otra enseñanza. Se apartó de la verdad, de lo que había aprendido, ¿no? ¿Cuánta gente que ha aprendido la verdad, conoce la verdad y se aparta de la verdad? Que no nos suceda a nosotros. Eran apóstatas, falsos maestros, aquellos que dicen todo está bien, Dios perdona. Ese es el mensaje que hoy hay en las iglesias, ¿no? Hoy tienen multitudes y la gente está feliz, está contenta, pero no le hablan la verdad, no le dicen la verdad. Esto le pasó a los discípulos, dice que Jesús enseñaba, hablaba la verdad. Había gente, a su mismo discípulo que estaban al lado de él, que no le gustaba lo que Jesús decía. Y vino Pedro y le dijo, Señor, se están yendo. A uno de nosotros, los discípulos. Y dice que desde ese momento algunos discípulos de aprendí, no eran los 12 apóstoles, los 12 estaban con Jesús, pero los discípulos eran los otros. Señor, se están yendo, Señor. Y el Señor le dijo a Pedro, si quieren ir ustedes también, yo voy a seguir enseñando la verdad. No, y seguía enseñando la verdad, que no nos suceda a nosotros, hermanos. Los sentimientos, el amor al dinero, nosotros tenemos amor. Pero puede ser amor a la pareja, puede ser amor al auto, puede ser amor al dinero, puede ser amor a las cosas del mundo. Y podemos tener distintos tipos de amor, y que a veces nos juegan en contra, ¿no? Le pasó a Judas que tenía amor amaba el dinero. Y lo dice Juan, cuando la hermana de Lázaro derrama su perfume, y él dice, ¿cuánto se hubiera vendido esto? 300 denarios, tantos pobres. Y Juan aclara, Juan escribió casi 50 años después, ¿no? Y por eso Juan aclara, no lo decía porque amaba a los pobres, sino porque él amaba el dinero, era ladrón, metía la mano en la bolsa, lo aclara Juan, ¿no? ¿Lo dice así o no? Amén. Más o menos. Tenía amor al dinero, por cuanto muchos siervos de Dios han caído por amor al dinero.
por cobrar, por sentirse más importante que Jesús, por no querer andar entre los hermanos, no quieren andar entre los impíos. Dice, escuchaba uno que se compró un avión privado porque no puede viajar con los impíos. Entonces le enseñaba a la congregación, y siempre yo digo que me asombra la congregación, porque si nosotros hiciéramos eso, no, lo que a mí me asombra es la congregación, que diga eso y la congregación ponga dinero. Le salió como 20 millones de dólares o algo así, un avión privado, porque él no podía contaminarse con los impíos. Y yo digo, Jesús, ¿dónde andaba Jesús? Entre la gente, entre los impíos, entre los pecadores. Cuando él le dice a Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa, y estaban los otros allá, y se sentó en la mesa de pecadores, se sentó con esto, y cuando él hace el milagro de Zaqueo, Zaqueo se convierte, dice que le robé, le devuelvo doble, cuadruplicado, bueno, todo el milagro. Él cierra esos versículos diciendo, porque yo vine a buscar y a salvar, ¿qué? A buscar y a salvar los que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes son los perdidos? El mundo está perdido, el mundo está sin Dios, ¿no? Estamos sin el Señor. ¿No? Y hay gente que tiene estas cosas, y yo digo, yo me sorprendo de la gente, no de aquello, porque hombre avaro siempre hubo, siempre va a haber, pero digo, la gente que está ciega, está cegada, porque tienen amor, a veces al predicador, a su pastor. Acá estaría bueno que no tengan algo de amor. Un poquito, tampoco tanto, pero bueno. Pero gente, no, ese no nos sorprende ver tanta gente, y uno le da ganas de decir, abran los ojos, están siendo estafados, están siendo, allá están siendo llevados al infierno algunos, porque siguen esas doctrinas, esas enseñanzas, y están ahí ciegos, y no le vaya a hablar de su pastor, y no le vaya a hablar de su iglesia, y no le vaya a decir nada, porque son capaces de pelearle, de pegarle. ¿Qué dice la Biblia? Que donde está tu tesoro, ¿dónde está su tesoro? ¿Seguro? ¿Seguro? No, hermana María dice, sí tiene su tesoro, ya le está esperando, ya su tesoro. Gloria a Dios. ¿No? Ya lo tenemos a Hayes, y bueno, ya no se me fue la hora, pero aquellos predicadores, ¿no? Que hoy el mundo no solamente el diablo usa esto para perdición, sino que está entrando en el mundo cristiano. Yo hace 2 o 3 clases atrás el pastor tocaba esto del cristiano, del predicador que toca los sentimientos, que toca las historias, las emociones. Y nosotros debemos velar por eso, porque es hoy una moda que está entrando en las iglesias, de tocar las emociones, los sentimientos, de poner una musiquita y de contarte una historia triste. Y las emociones. Este es un tema muy... Las emociones, como lo dije, es algo pasajero, es algo que hoy siente, y yo veía las reuniones, veía los cultos este fin de semana, y dije, el lunes vamos a estar la iglesia repleta. ¿Qué pasó? El piso lleno de lágrimas, todo mojado, llorando, alabando a Dios. Porque tocan las emociones, se tocan las emociones, y las emociones no transforman, las emociones no cambian. ¿Qué es lo que cambia? Termino con esto. ¿Qué es lo que cambia? La palabra de Dios. Y hoy se está dejando de lado la palabra. Termino leyendo un versículo, espérenme 2 minutos más. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y se está dejando de lado la palabra, ya no se predica, hoy se toca emociones. Hoy le interesa que la También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe
en los que la oyeron. No, Hebreos 4:12, hermano. 12. 4:12. 12, perdón. Estamos en vivo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Tiene poder o no la palabra de Dios? ¿Qué son los tuétanos? El líquido raquídeo, lo que está dentro de los huesos. ¿Otra palabra más fácil? Caracú. ¿Y para nosotros? La médula ósea es el caracú. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Dentro de los huesos. ¿Y cómo entra la palabra? Mire hasta dónde entra. Y también tiene el poder para separar el alma, el espíritu. Nosotros todavía no comprendemos eso que somos trino, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Bueno, la palabra de Dios tiene poder para separar el alma del espíritu, discernir. Conoce los pensamientos y cuando habla de las coyunturas, habla del externo. O sea, ¿qué quiere decir? Que entra hasta allá, hasta a partir el alma, pero en el externo se nota. Dios te bendiga. Me quedo por acá, porque si entro en esto de las emociones va a ser medio... capaz que nos vamos a sangrar con una espada de doble filo, vamos a terminar unos cuantos descuartizados capaz. Que Dios nos ayude y podamos seguir predicando la palabra de Dios. Bueno, no pudimos entrar en el 20 el lunes que viene, será, si Dios así lo permite, y cuidar esos deseos, los sentimientos que son un blanco fácil para los demonios. Y nos hacen apartar de las cosas de Dios. El diablo llena nuestro corazón, nos hacen perder el camino, lo recto, la verdad, lo que hemos aprendido, amar la palabra. Ahí tiene que estar nuestro corazón, puesto en el cielo, como decían los hermanos, en la palabra de Dios. Ahí tiene que estar puesta en nuestro tesoro, porque si ahí está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. No hay otro, hermano, ¿no? Ahora cuando ponemos nuestro tesoro acá en el mundo, en el auto, en la casa, en la pareja, en otras cosas materiales, ahí va a estar tu corazón y seguramente va a ser para perdición, como vimos algunos ejemplos en esta noche. Dios le bendiga, hacemos una oración, nos despedimos y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo lunes, si Dios así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, poder estar junto a un grupo de mis hermanos, estar conociendo, aprendiendo de tu palabra, Señor amado, pidiendo que tú nos sostengas en este camino para seguir, Señor amado, predicando tu verdad, enseñando tu verdad, Padre, y podamos, Señor, que cuando tú vengas nos encuentres firme en tus caminos. Llévanos guardado ahora, líbranos de todo peligro, de todo mal, y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión, si no es aquí en la tierra, que sea allá en el cielo contigo. Gracias te damos, amén y amén. Dios